Hola a todos. Comenzamos tema nuevo, comenzamos el tema 9, origen y evolución de la vida. En concreto, este ya va a ser el último de los temas que forman el bloque de la biología. ¿Vale? Lo empezamos en el tema 6, lo terminamos en el 9. A continuación ya veríamos los temas del bloque de geología y ya terminaríamos con los temas del bloque de ecología. ¿Vale? Y con eso estaría visto el temario de cuarto de la ESO. Bueno, aquí como podéis observar en la imagen que tenéis como título en vuestro libro, bueno, pues aparece una pequeña excavación arqueológica, ¿vale? Y bueno, y es que si bien el tema sí que va a hablar de la evolución, no nos vamos a centrar demasiado en la evolución del ser humano como tal, que es el último de los aportados, sino en lo que sería la evolución de la vida, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a pasar a ver un poquito cuál sería el esquema, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Lo que vamos a tratar en el tema básicamente van a ser estos puntos. El primer punto, que es el que veremos en este vídeo además, es el punto en el que nos habla sobre el origen de la vida, ¿vale? Pues un poco, como siempre, la introducción histórica, ¿vale? Cuáles han sido las teorías, digamos, más clásicas sobre el origen de la vida y cuáles son un poco las teorías que se barajan hoy día. A continuación, en el segundo apartado, veremos cuál es el origen de la biodiversidad. Es decir, ya no es la aparición de la vida, ¿vale? Del primer organismo vivo, sino la aparición de toda la gran diversidad que tenemos hoy día. Una vez explicado esto, pasaríamos a los siguientes apartados, que son los que yo he englobado en teorías evolutivas, ¿vale? En los cuales pues vamos a hablar de algunas de las teorías que han intentado pues explicar cuáles son los procesos que provocan la evolución de los seres vivos, ¿vale? Entre ellas vamos a destacar las teorías de Lamarck, ¿vale? O la corriente que se conoce como el lamarquismo, y después las otras teorías evolucionistas, que en este caso serían las de Darwin y Wallace. A continuación, en el siguiente apartado, lo que cogeríamos sería, pues más o menos las teorías más aceptadas y les daríamos una vuelta de tuerca en las que intentaríamos ver esa evolución que se ha intentado explicar clásicamente de una cierta manera, pues ver si con los conocimientos actuales podemos mejorar esas teorías, ¿vale? Por eso se llama bases genéticas y mecanismos evolutivos, ¿vale? Este apartado nos serviría de base para el penúltimo apartado, donde vamos a ver algunos modelos evolucionistas actuales, ¿vale? Entonces veremos, creo que son dos o tres, creo que son tres modelos en los que, bueno, pues vamos a explicar cómo explica cada uno de estos modelos la evolución y qué pros y qué contras pueden tener. Y ya finalmente el último de los apartados, que sería la hominización y evolución humana, ¿vale? Que este lo vamos a tocar muy por encima porque además es un tema que ya se suele ver en geografía e historia, ¿vale? Cuando veis, pues, las diferentes etapas del ser humano, que si yo que sé, el paleolítico, neolítico, etcétera, ¿vale? Bueno, pues pasamos a continuación ya a comenzar con el libro y empezamos. Vale. Bien, el origen de la vida. El ser humano, por su propia naturaleza, es un individuo que es curioso, ¿vale? Es decir, le pica la curiosidad. Y en este caso, pues siempre, a lo largo de toda la historia, el ser humano ha tenido una duda y es saber o es preocuparse cómo se formó la vida en la Tierra y cómo apareció él, ¿vale? Tanto él como el resto de especies que podemos observar hoy día. A lo largo de la historia, pues han aparecido muchas explicaciones, algunas de ellas recogidas en forma de mitos y leyendas. De hecho, veremos o os propondré un trabajo voluntario en el que quiero que busquéis pues, algunos mitos o leyendas, ya sean nuestras o sean buscadas por ahí de otras culturas, donde se explique pues, cómo se formó la vida. ¿Vale? En este caso, bueno, pues las religiones van a tener mucho que ver en esas explicaciones que se daban antiguamente a la aparición de los seres vivos y entre ellos el hombre. Bien, el problema de la generación espontánea. Bueno, desde la antigüedad una idea que estaba muy extendida era la idea de la generación espontánea, es decir, que los seres vivos aparecían así, de repente, ¿vale? Sin una causa aparente. Claro, pensad que antiguamente todo se basaba en la observación. Entonces, había veces que la observación de la realidad nos podía llevar a equívocos, ¿no? Por ejemplo, ideas que refutaban esta teoría de la generación espontánea era que, pues imaginaos que en una zona, después de unas grandes lluvias y tras el encharcamiento de una zona deprimida, pues aparecían ranas, ¿vale?
renacuajos y ranas. Y decían, bueno, pues es el agua el que provoca la aparición de las ranas. O, por ejemplo, también pues las personas observaban que cuando un animal moría y la carne se ponía en descomposición, aparecían gusanos. Con lo cual, pues ellos decían, bueno, pues la carne es la fuente de que aparezcan estos gusanos, ¿vale? Es decir, generación espontánea. Esta teoría o se intentó, eh, ¿cómo os diría? Se intentó echar por tierra esta teoría de muchas maneras y el primero de los intentos fue el de Francesco Redi, como veis aquí en el libro, en el siglo XVII, 1668. ¿Vale? Francesco Redi era un médico toscano y entonces hizo un experimento muy sencillo que os paso a relatar, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo a la izquierda. En este experimento, Francesco Redi hizo lo siguiente: cogió un tarro de vidrio, introdujo dentro de ese tarro unos cuantos trozos de carne, lo dejó destapado y tras varios días se observaba cómo en esa carne aparecían gusanos. A continuación repitió el mismo experimento con un tarro similar, con unos trozos de carne similar, pero en este caso tapó esos trozos de carne con una pequeña gasa, ¿vale? Al cabo del tiempo no aparecían los gusanos. La carne sí que es verdad que cambiaba, ¿vale? Es decir, se descomponía, pero no aparecían los gusanos. Entonces, lo que él decía es que esos gusanos habían aparecido porque previamente una mosca había ido a alimentarse de esa carne en descomposición. ¿De acuerdo? Aunque digamos, el experimento a nosotros nos puede parecer lógico, bueno, pues en aquel momento no resultó tanto y, bueno, pues como pone aquí, esos experimentos no fueron concluyentes, porque claro, ¿qué es lo que pasaba? Cuando tú tapabas ese tarro con una gasa, es verdad que impedías que la mosca entrara, pero claro, el tamaño de poro de esos hilos de la gasa sí que permitían que pudieran entrar microorganismos, con lo cual Francesco Redi lo que no podía explicar era por qué la carne se ponía mala, ¿vale? Dicho de una manera coloquial, aunque no aparecieran los gusanos, ¿vale? Y claro, después con la microscopía se vio que, claro, es que había organismos que eran capaces de atravesar esa gasa, ¿vale? Bien, tuvimos que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para que Louis Pasteur lograra demostrar, ¿de acuerdo?, que ni siquiera los microorganismos surgían por generación espontánea. En este caso, el experimento que hizo Louis Pasteur era el siguiente. Vale, pues Pasteur cogió dos matraces, ¿vale? Los matraces son estos utensilios de vidrio, y lo que hizo fue deformar el cuello del matraz para darle una cierta curvatura, ¿vale? El sigmoidea, como si fuera una forma de S, que se llamaban matraces en forma de cuello de cisne. En aquella época era muy usual que los científicos que trabajaban en laboratorio o bien se fabricasen sus propios instrumentos de vidrio o tuvieran la tecnología necesaria para modificarlos. Bueno, la cuestión es que Pasteur cogió dos matraces. En ambos introdujo un caldo de carne, ¿vale? Y a continuación hirvió ese caldo de carne para asegurarse que allí no quedara ningún microorganismo vivo, ¿vale? Es decir, dos caldos de carne estériles en esos matraces con forma de cuello de cisne. A continuación lo que hizo es que en uno de esos matraces rompió la forma del cuello de cisne, ¿vale? Y lo dejó pues recto, directo al aire, mientras que el otro conservaba esa curvatura. Pasado un tiempo, se observó que en el matraz que él había roto, ese cuello de cisne, pues el caldo se había corrompido, ¿vale? Se había puesto malo, se había descompuesto, mientras que en el otro eso no sucedía. ¿Cuál era la clave? Digamos, bueno, pues la clave era que en esa curvatura que hacía el matraz, ahí se depositaba el polvo que pudiera llevar el aire. Pero como no era ninguna corriente de aire forzada, sino que simplemente pues era el aire que llegaba por la boquilla y caía en ese pequeño codo, pues claro, no tenía fuerza suficiente como para llegar al líquido, ¿vale? Con lo cual, él lo que demostró es que si aislábamos ese caldo de carne del aire, no se ponía malo, no se descomponía, porque en el aire había microorganismos. Con lo cual, cuando un caldo se descomponía, era porque microorganismos que existían en el aire caían en el caldo y se reproducían, ¿vale? De esta manera es como refutó la idea de que la generación espontánea no existía, ¿vale? Por último, ese matraz que no se había descompuesto, a continuación lo que hizo fue que lo inclinó ligeramente
para que el líquido llegara hasta ese codo donde estaba todo el polvo y entonces lo volvió a poner derecho para que ese polvo fuera arrastrado por el líquido hasta el depósito más grande y entonces pasados unos días nuevamente ese también se descompuso. ¿Vale? Bien, si os suena Pasteur o no os suena Pasteur, bueno, pues si él no os suena, sí que os suena una palabra derivada de su apellido, que es la pasteurización, ¿vale? El proceso de pasteurización es el que utilizamos hoy día para esterilizar una gran cantidad de alimentos, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, con la leche, ¿vale? Cuando leéis que un producto está pasteurizado, es que se ha sometido a unas temperaturas muy altas durante unos breves segundos para destruir los microorganismos sin alterar las propiedades del producto. Y después, bueno, otro hito muy importante de Pasteur fue que fue el primer científico que fabricó o inventó las vacunas, ¿vale? La vacunación. Ok. Vale, pues con esto pasaríamos a la siguiente página en la que ya dejaríamos las teorías clásicas y nos iríamos a las teorías más modernas, ¿vale? Bueno, la vida aparece en la Tierra hace muchos miles de millones de años, ¿vale? La muestra más antigua de vida en la Tierra tiene unos 3.800 millones de años aproximadamente, ¿vale? Se encuentra en unos organismos que se llaman estromatolitos, que son unas bacterias que debido a su propio metabolismo generan pues, unos depósitos cálcicos en el mar y esos depósitos son los que han perdurado hasta ahora, ¿vale? Es decir, no hemos encontrado el fósil de una bacteria porque eso no es posible, ¿vale? Pero sí de la huella de algo que ellas construyeron. Para que os hagáis una idea, es algo parecido a los corales, que también pues, crean unas estructuras a base de carbonato de calcio, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo se forma la vida en la Tierra hace 3.800 millones de años? Pues hay varios modelos teóricos que van a intentar explicar esa teoría, ¿vale? Uno de ellos es el que se denomina la panspermia y es el que nos dice que la vida tiene un origen extraterrestre. No quiere decir que nosotros hayamos sido colonizados o seamos el fruto de la colonización alienígena, ¿vale? No estamos en cuarto milenio, no es eso a lo que me refiero, sino a que los primeros microorganismos o las primeras moléculas orgánicas que llegaron a la Tierra pudieran haber llegado a través de meteoritos que impactaran contra ella, ¿vale? Sí que se han encontrado restos de algún tipo de materia orgánica en alguno de los meteoritos, pero no tenemos idea o no tenemos pruebas de que eso haya sido el causante de la aparición de la vida en la Tierra, ¿vale? La otra corriente de pensamiento es lo que se llama la síntesis prebiótica o abiogénesis. Este hoy día es el modelo más aceptado. No quiere decir que sea el que acepta a todo el mundo, ¿vale? Ni que no tenga tampoco errores, porque los tendrá. Pero hoy por ahí pues es el que se piensa que por ahí pueden andar los tiros. Si hablamos de síntesis prebiótica es porque estamos diciendo que lo que se produce es una especie como de secuencia de 3 pasos. El primer paso sería el que os aparece aquí en la primera rayita, es que en la Tierra, bueno, pues al principio había muchas moléculas inorgánicas, pero no había orgánicas. Entonces, el primer paso sería formación de moléculas orgánicas a partir de inorgánicas, ¿vale? ¿Qué moléculas orgánicas? Pues los que conocemos, glúcidos, lípidos, proteínas, ¿vale? Algún ácido nucleico muy simple. Eso sería lo primero, formación de esas biomoléculas a partir de moléculas inorgánicas. Segundo paso, que esas pequeñas moléculas orgánicas se fueran uniendo unas con otras y formaran moléculas orgánicas más complejas, ¿vale? Pues imaginaos que la formación de proteínas a partir de aminoácidos, ¿vale? O de ácidos nucleicos a partir de nucleótidos. Y después, el tercer paso es que que aparecieran las primeras células a partir de estas moléculas orgánicas y que estas células después evolucionaran, ¿vale? Es lo que se llamaría el proceso de evolución química. Dentro de las teorías de la síntesis prebiótica hay dos grandes teorías. Una, que es más antigua, por decirlo de alguna manera, que es la teoría de la sopa primitiva o caldo primordial, en la que en la década más o menos de los años 20, ¿vale? Del siglo pasado, por un lado Alexander Oparin y por otro J.B.S. Haldane llegaron más o menos a las mismas condiciones. Ellos planteaban que cuando la Tierra se formó, la atmósfera que tenía era muy diferente a la atmósfera que tenemos hoy día, ¿vale? Y esa atmósfera, como os pone aquí en el libro, estaba compuesta sobre todo por, primero, la ausencia de oxígeno, es decir, era una atmósfera reductora.
Y después contenía gases como el metano, el amoníaco, el hidrógeno y el vapor de agua. En aquella época, al no haber una capa de ozono, ¿de acuerdo? No decía, no haber una atmósfera estructurada como tenemos hoy día, la radiación ultravioleta pues penetraría con gran intensidad y después también las fuertes tormentas que hubiera en aquella época aportaban electricidad. La cuestión es que ellos lo que indican es que esa atmósfera con esa composición más la energía que aportaban tanto la radiación ultravioleta como la energía eléctrica hicieron que debido a esa interacción se formaran pequeñas moléculas orgánicas en la atmósfera que después caerían por precipitación a la Tierra, ¿vale? Es decir, junto con el agua de la lluvia caerían esas pequeñas moléculas orgánicas. Claro, como la Tierra estaba muy caliente, pues se dice que ese agua que cayó en la Tierra junto con esa materia orgánica es lo que se llamaba el caldo o sopa primordial, ¿vale? Y se supone que ya fue en ese agua donde se formaron, pues, a partir de las moléculas orgánicas pequeñas, moléculas orgánicas más grandes y a partir de ahí las células. ¿Vale? Hubo un científico, ¿vale? Que no recuerdo, creo que era Robert Miller, que hizo este experimento, lo desarrolló en laboratorio, ¿vale? Y se montó un aparataje el hombre y llegó a fabricar pequeñas moléculas orgánicas a partir de inorgánicas, ¿vale? Este experimento es otro de los trabajos voluntarios que os voy a proponer, ¿vale? Y que ya os comentaré en clase más detenidamente. Y lo que sí que tenemos, y lo que sí que es verdad es que hoy día hay muchos investigadores que defienden que la atmósfera primitiva no era exactamente como decían J.B.S. Haldane y Alexander Oparin, ¿vale? Sino que había muchos de otros compuestos inorgánicos y no de los que él decía, y que además la radiación ultravioleta que habría en aquella época sería tan fuerte que destruiría cualquier molécula orgánica que se fabricara, ¿vale? Es decir, que esa teoría de principios del siglo XX hoy día está prácticamente desechada, ¿vale? La otra gran teoría prebiótica, que es la que hoy se piensa que tiene más razón o más sentido, sería la teoría de las fuentes hidrotermales. Esta teoría, en lugar de proponer a la atmósfera como lugar en el que se fabrica la materia orgánica, propone al fondo de los océanos. Y no a cualquier zona del fondo de los océanos, sino a las zonas del fondo oceánico que están junto a las fuentes hidrotermales. Si os preguntáis qué es una fuente hidrotermal, pues simplemente es aquella zona donde hay alguna erupción volcánica submarina y entonces sabéis que cualquier volcán, además de expulsar lava, también expulsa humo. Bueno, pues ese humo, cuando sucede en un volcán submarino, lo que genera es una chimenea donde ese gas, ¿vale? Pues automáticamente se mezcla con el agua. Entonces, serían zonas que al estar a tanta profundidad, pues primero tendrían temperatura, ¿vale? Porque están pegadas al volcán. Después tendrían también una gran cantidad de sustancias químicas que estarían expulsadas por el propio volcán. Y por último, también estaríamos hablando de que estarían completamente a salvo de las radiaciones, ¿vale? Porque toda la profundidad del agua marina pues habría frenado todas esas radiaciones, ¿vale? Con lo cual se piensa que en esas zonas son las zonas en las que se habría producido la vida, ¿vale? Estos lugares, como pone aquí, ricos en metano, ácido sulfídrico y hierro, serían aquellos en los que se habrían fabricado las primeras bacterias y después estas bacterias pues habrían podido evolucionar, ¿vale? Bien, la evolución desde estas bacterias hasta la vida que conocemos hoy día, ¿vale? Pues sí que es cierto que es algo que ya veremos en los próximos apartados. Pero esta teoría de las fuentes hidrotermales es la que hoy está considerada como más acertada, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Muchas gracias.